En la clase de hoy te voy a hablar del dimensionamiento, del diseño de los sistemas fotovoltaicos conectados a red. No estoy metiendo aquí el tema de los sistemas aislados o híbridos, sistemas conectados a red. Y es que una cosa son los cálculos, que lo hemos visto en la clase anterior, y otra cosa muy diferente es el diseño, el dimensionamiento. Por eso siempre te digo que el cálculo es algo por lo que empezar, pero no es lo único, hay mucho más allá aparte del cálculo, ¿vale? Y es el dimensionamiento, el diseño, entre otras cosas. ¿Qué es esto del dimensionamiento y el diseño? ¿Por qué lo diferencio de los cálculos? Porque mientras que los cálculos es aplicar el A, B y C de las instalaciones fotovoltaicas, es decir, son cálculos que siempre vas a tener que hacer independientemente de si la instalación fotovoltaica está en el techo, en el suelo, en la luna o en el desierto, me da igual, son cálculos que siempre tienes que hacer. Pues cómo pongo los módulos, o sea, cómo configuro la serie paralelo de los módulos, el cálculo de las protecciones, cuánta potencia nominal pongo en función de la potencia pico de los módulos, la sección del cable, la puesta a tierra, la producción, ¿vale? Son cálculos que siempre van a estar ahí. Pero lo que distingue a una instalación fotovoltaica de otra, que son todas diferentes, es el diseño, es el dimensionamiento. Te decía que me da igual una instalación en techo que en suelo, son diferentes. Las dos llevan los mismos cálculos, pero las soluciones a las que se llegan son diferentes, son distintas. O el de la luna o el del desierto, ¿vale? Eso es un ejemplo un poco así absurdo, pero es para que entiendas muy bien que una cosa es el diseño, el dimensionamiento, que son soluciones que tú tienes que dar para que tu instalación fotovoltaica se adapte a un techo, se adapte a un terreno, puedas conseguir el máximo rendimiento de la instalación fotovoltaica, si hay un problema, etcétera, cómo lo resuelves, ¿vale? Luego los cálculos siempre estarán, pero cómo llegas a la solución final, eso es diseño, eso es dimensionamiento. Y eso no se enseña en Google, ¿vale? Eso no se enseña en Google, eso te lo tienen que enseñar, te lo tiene que enseñar gente con experiencia. El dimensionamiento de una instalación fotovoltaica conectada a red tiene, o sea, cuando tienes que llegar a la solución final, tienes que pensar en dos cosas. Por un lado, la parte técnica, que es la mayor parte, y lo vamos a ver, y por otro lado, la parte económica. Son factores que influyen en la decisión que tú tomes de tu diseño final. ¿Qué factores técnicos tú vas a tener que tener en cuenta para llegar a la solución de tu proyecto, de tu diseño? Pues, por ejemplo, la geometría del espacio que tenga, ya sea un techo o ya sea un suelo. ¿Cómo hago la distribución de módulos? Y no me refiero a cómo la conecto eléctricamente, que para eso están los cálculos, sino si yo pongo un campo generador más alargado, más ancho, si yo puedo poner, por ejemplo, en suelo se ve mucho, ¿no? Una estructura con varias filas dentro de la misma estructura, si los módulos los pongo en horizontal, si los pongo en vertical. Todo esto son decisiones que tú vas a ir tomando para ver cómo configuras tu campo generador. Recuerda que en un sistema fotovoltaico conectado a red lo que buscamos siempre es la máxima producción. Dependiendo si lo tienes en autoconsumo o en generación, el dato de partida que tú tienes para tu diseño es diferente y lo veremos ahora. Pero unas primeras cosas que vas a tener que hacer y vas a tener que dibujar es hacer una simulación, un ensayo prueba-error de varias configuraciones de tu campo generador, ¿vale? Que es lo que más espacio ocupa, ¿no? Los módulos. ¿Qué también vas a tener en cuenta? Las sombras, la aparición de sombras. Vas a tener sombras en tu sistema fotovoltaico. Las ajenas no las puedes evitar, están ahí. Y sobre todo las sombras ajenas las vas a tener sobre todo cuando estés trabajando en techos, porque son sombras que da el propio techo, o sea, el propio edificio, el edificio de al lado, una línea de transmisión que pasa por ahí. En suelo no se dan tanto esas sombras. Pero están las sombras propias, que son las sombras que generan una fila sobre la otra fila. Por lo tanto, tú tienes que mantener un espacio. Te puedes encontrar en que, bueno, ¿cómo yo evito esas sombras? Porque a lo mejor tienes problemas de espacio. Es decir, oye, yo para evitar las sombras necesito separar más las filas y no puedo, ¿no? Las tengo que mantener juntas, pero eso me genera sombras. Pues, ¿cómo minimizo yo, ya que voy a tener las sombras, en supuesto caso que tengas sombras, cómo minimizas los efectos nocivos, negativos de las sombras? Pues hay varias soluciones. Puedes aplanar un poquito más los módulos para mantener una distancia más corta, puedes poner módulos de celda partida, hay bastantes soluciones, ¿vale? Pero tienes que conocer cuáles son los efectos negativos de las sombras y cómo tú puedes minimizar los efectos en caso de que aparezcan sombras
para tu diseño final. Es una decisión que vas a tener que tomar. Nadie te la va a decir, nadie te va a decir esto tienes que hacer así o así, no hay una regla. Es una decisión que tienes que tomar tú. ¿Cómo optimizar espacios? Muchas veces te vas a encontrar en tu diseño en el que la instalación fotovoltaica no te cabe. No te cabe, o sea, te han dado un terreno o te han dado un techo y no te cabe. O tienes un terreno y un techo y quieres todavía meterle un poquito más. Pues hay varias cosas que se pueden hacer para tú conseguir adecuar mejor la potencia que tú buscas en el espacio que tienes. Por ejemplo, buscar módulos más eficientes, buscar módulos que en el mismo espacio te den más potencia. Claro, son más caros. Y ahí entramos en la parte económica. Fíjate, entramos en la parte económica. Si fueran igual de baratos, o igual de, si tuvieran el mismo precio que módulos con menos potencia, pues directamente iríamos a los módulos con mayor potencia que haya en el mercado. O más eficientes. Pero claro, más eficiencia es más dinero. Pues, ¿qué pongo ahí? ¿Qué decisión tomo? Otra decisión que vas a tener que tomar, la ubicación de los inversores. ¿Y qué tipo de inversores vas a poner? Si vas a poner muchos inversores de poca potencia o menos inversores de mayor potencia, ¿vale? Esa es una decisión que vas a tomar y es fundamental en tu diseño, ¿eh? Eso siempre lo vas a tener, sí o sí. ¿Dónde ubicar los inversores? ¿Dónde ubico? Si estoy en un techo, ¿qué los pongo? ¿Detrás del cuarto del ascensor? Si es un edificio con ascensor, los pongo en el sótano donde está el cuarto eléctrico. Si es un techo, una nave industrial, monto ahí una especie de pared, los pongo dentro del cuarto eléctrico, dentro de la nave. Si estamos en terreno, si estamos en un parque fotovoltaico, pongo inversores de string y los coloco debajo de los módulos fotovoltaicos detrás de la estructura, o pongo inversores centrales donde llevo todo el cableado hasta allá. O sea, son decisiones que eso va a influir sí o sí, como te digo, en tu diseño. Son factores técnicos. Otros factores, y ya vamos a entrar directamente en la parte económica. Como te he dicho antes, una de las decisiones todas las decisiones que tomes técnicas van a conllevar una consecuencia económica, todas, a veces más caras y otras veces más baratas, ¿vale? Tu sistema, lo que tú vas a buscar en tu proyecto, en tu diseño, va a ser siempre el mejor diseño o el equilibrio, ¿vale? Vas a buscar un equilibrio entre rendimiento, o sea, entre producción y coste, ¿vale? Es decir, tú puedes poner el mejor sistema, el que mayor rendimiento va a dar, el más eficiente, el mayor producción, pero a lo mejor el coste de poner ese sistema es altísimo, por lo tanto, pues no vas a tener una buena, tu cliente o el consumidor final no va a tener una buena rentabilidad. Sí, tiene muy buena producción, pero un coste muy alto. El coste del kilovatio hora generado es alto. Te puedes ir por otro lado y dices, pues mira, yo pongo un sistema muy barato, una solución muy barata, que no va a producir tanto, no va a tener una buena producción, pero el coste va a ser muy barato. El coste de generar kilovatio hora, pues es reducido, la rentabilidad es alta ya, pero no consigo llegar a la producción que a mí me motiva, ¿no? Que al cliente le motiva, mejor dicho. Pues siempre vas a tener que buscar ese equilibrio entre la parte técnica y la parte económica. Como te he dicho antes, te he puesto el ejemplo de colocar módulos de muy alta eficiencia, de muy alta potencia, pero son más caros, eso va a afectar al tema económico. Lo mismo con los inversores, colocar muchos inversores pequeños es más caro que poner pocos inversores muy grandes, que es más económico. Pero claro, si tú pones un inversor, y me estoy yendo al extremo, si tu diseño tú coges y dices, mira, yo pongo un solo inversor porque me sale económico, y ese inversor falla en algún momento, se cae 100% de la producción de tu sistema fotovoltaico. Si pones más o muchos inversores, te digo, me voy al otro extremo, pones muchos inversores de poca potencia, es más caro, tanto los inversores como el montaje, pero si te falla un inversor, el riesgo es menor, ¿no? No cae tanta producción, solamente se cae la producción asociada a ese inversor. Pues como te digo, volvemos a entrar al equilibrio técnico-económico. Hay una cosa que se llama el balance of system, o sea, no solamente hablamos del coste económico que puede llevar la decisión de poner ciertos módulos o ciertos inversores, sino que también hay que tener en cuenta todo el resto de los equipos componentes que van asociados a una instalación fotovoltaica y mano de obra, como es la estructura, el cable de corriente continua, el de alterna, las protecciones, la obra civil, si hay que hacer obra civil, la ingeniería, todo, ¿vale? Todo eso se llama balance, lo metemos en un saco que le llamamos Balance of System, el BOS. Entonces, el BOS también lo tienes que tener en cuenta en tu diseño. Y te pongo un ejemplo. Ya me has escuchado hablar de los Combiner Box. Los Combiner Box son cajas
de concentración, cajas de unificación, en el que cogemos muchos cables que vienen de los strings de los módulos, muchos cables finitos, y los convertimos en menos cables más gruesos, de tal manera que en lugar de tener que ir con 20 cables hasta el inversor, pues vamos con 2. Y dices, bueno, pues a nivel de mano de obra a lo mejor eso es más interesante, y a nivel de organización del proyecto también es más interesante. Ya, pero ¿te sale más barato realmente 2 cables gruesos? ¿Te sale más barato que 20 cables finos? Y luego, ¿eso puede afectar al rendimiento de tu sistema fotovoltaico? Ojo, sí puede. Se nota menos cuando estamos en parques fotovoltaicos, pero cuando estamos en techo, las cajas de concentración hay que cogerlas con pinzas. El uso de las cajas de concentración, de los combiner box, de las cajas de unificación, hay que cogerlos con pinzas. Porque cuando unificamos cables, perdemos esa independencia que tenemos cuando tenemos los cables separados, ¿vale? Es un tema que ahora mismo no puedo profundizar, eso se profundiza más en el curso, ¿vale? En el curso full. Pero es un ejemplo de decir, bueno, yo tengo que mirar qué me sale más barato, porque a nivel técnico a lo mejor sí que es más conveniente cajas de unificación, pero a nivel económico, a lo mejor tengo que ponerme a hacer los cálculos. Y la mano de obra igual, tú haces una distribución del campo generador o de los inversores y tal, y dices, guau, esto es buenísimo, he dado con el clavo, mira, pero luego en mano de obra a lo mejor es un 30% más caro. Y es verdad que todo lo que metemos dentro del Balance of System, pues a lo mejor no representa más de un 50% del coste total del proyecto, es decir, módulos e inversores y a lo mejor estructura pues cuesta lo mismo que todo el resto de componentes, ¿no? O un poquito más. Eso me refiero a que los componentes, el BOS, puede representar un 50 o menos peso dentro del presupuesto, pero hay que tenerlo en cuenta. Quizás en proyectos pequeñitos no se nota, ¿no? El Balance of System, cambiar una cosa u otra, pues no se nota. Pero en proyectos muy grandes, donde hay mucho dinero de por medio, sí se nota. Y tienes que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, tu diseño, tu dimensionamiento, vas a estar continuamente en una cuerda floja, en un equilibrio entre una solución técnica buena y un presupuesto asumible, ¿vale? Entrando un poquito ya más en los sistemas de conexión a red, tienes 2 tipos de sistemas de conexión a red, ya los conoces, los de generación y los de autoconsumo. Los dos son el mismo concepto, los dos están enganchados a la red. El de generación, vamos a generar la máxima energía que podamos porque nos interesa, porque nos va el negocio en ello, a ti no, a lo mejor le va el inversionista, ¿no? Va a querer el máximo número de kilovatios hora a tope y los vamos a conectar a la red y los vamos a vender. En el nivel de autoconsumo, físicamente hacemos lo mismo, físicamente es una instalación fotovoltaica que conectamos a la red en el cuadro de protecciones de tu casa o de la nave industrial o del comercio, lo que pasa es que parte de esa energía primero la consumimos en ese sitio, antes de que se vaya hacia la red. Y de hecho a la red solo mandamos aquello que en ese momento nos sobra, pero que luego lo vamos a recoger por la tarde-noche, ¿vale? Entonces, el concepto de la generación es, yo genero la máxima energía que pueda para venderla. A nivel de autoconsumo, yo genero la energía equivalente a la que consumo. Es el concepto, son 2 cosas diferentes. Físicamente es lo mismo, pero conceptualmente son 2 diferentes. Y por lo tanto, los pasos que hay que dar para diseñar un tipo de sistemas u otros son distintos, ¿vale? El orden varía. Empezamos por el de generación, que a lo mejor es un poquito más fácil. El de generación te van a decir 2 cosas. Te van a dar o la potencia que ellos quieren, es decir, mira, yo, con un preestudio, ¿no?, que hayan hecho, es decir, yo quiero quiero tener esta potencia fotovoltaica, búscate la vida, o te van a dar un terreno y te van a decir, méteme aquí la máxima potencia fotovoltaica que puedas. Esos son los datos de partida, ¿vale? Uno u otro. A partir de ahí tú vas a tener que, primero, hacer 1, 2, 3, 4 ensayos prueba-error de tu campo de generador. Tú tienes que meter ahí la potencia que te han pedido, o bien la que te han pedido, o bien maximizar el uso del espacio que te han dado. A partir de ahí, ya sabes cómo va a ir, o cuánta potencia vas a tener puesta ahí, definitiva, vas a tener que decidir cuánta potencia en inversores colocas. Y ahí va a entrar en juego si pones inversores grandes, si pones inversores pequeños, muchos, pocos, etcétera. Luego vas a tener que hacer todo el cálculo, ¿vale?, de decisiones como cómo hago la distribución de strings. Vas a tener que hacer el cálculo de
módulos en serie, ramas en paralelo, ¿vale? Todos estos cálculos que te voy enseñando. El cálculo de la sección del cable, de corriente continua, de corriente alterna, las protecciones, si pones combiner box, si no pones combiner, todo esto lo vas a ir calculando. Y al final lanzas la simulación. Fíjate que hasta que tú lanzas la simulación has pasado un montón de pasos y con muchas iteraciones, ojo, no es, me lo invento y esta es mi solución final, no, tienes que volver a revisarlo. Llegas al final, lanzas tu simulación de producción y mira, esto es lo que voy, y le dices al propietario del proyecto, ¿no? O al inversionista, esta es la producción que va a dar este sistema fotovoltaico. Él va a analizar, va a hacer sus números, sus cuentas económicas y te va a decir, vuelve de nuevo a la mesa de dibujo y comienza de nuevo a ensayar porque necesito más producción y te va a tocar volver, ¿vale? Son iteraciones constantes. Pero vamos a decir que el orden es más sencillo. En la parte de autoconsumo la cosa se complica un poquitín. Tenemos una complicación adicional. Y es que, bueno, tu dato de partida suele ser, la generación objetivo. Es decir, cuánta generación fotovoltaica tienes que cumplir, que va a ser la equivalente a la que se consume en un año. En principio, ¿vale? Dependiendo luego del tipo de legislación que tenga, la cosa se puede complicar. Pero me voy al caso más sencillo, en el que tienes una medición neta pura y dura y tienes que producir lo mismo en un año que lo que se consume. Pues muy fácil, eso es muy fácil. Ya te dan esa producción objetivo. A partir de la producción objetivo, tú sacas la potencia con unos números, con unos cálculos, como ya sabes la producción, sabes la potencia en paneles, la potencia pico que tienes que poner, que tienes que instalar, que deberías instalar para conseguir esa generación. Pero te vas al techo y resulta que tienes el techo y pues el techo no es plano. O sea, el mejor de los casos es que el techo sea plano, con una orientación sur, por lo tanto, pues ese cálculo de paneles que tú vas a necesitar para esa producción objetiva lo vas a cumplir. Pero vas al techo y resulta que no es un techo orientado al sur, tiene una orientación diferente. Pues a lo mejor tienes que ponerle más potencia que antes porque tienes más pérdidas. O el techo es un techo a dos aguas este-oeste, coplanar, el módulo no va a respirar, vas a tener más pérdidas. Pues quizás tienes que ponerle más potencia. Entonces vas a ir haciendo todas esas iteraciones de, bueno, yo tengo mi potencia inicial objetivo, la tengo clara porque sé la producción, pero si ahora empiezo a meterle pérdidas al sistema porque no es un sistema idóneo, pues voy a tener que aumentar la potencia. ¿Cuánto aumento la potencia? Y ahí vas a jugar. Ahora resulta que metes la potencia, no te cabe en el techo. Bueno, pues tienes que volver a empezar. Me cabe, fenomenal. Y entonces, ya una vez que tienes esa parte, ya continuar es más fácil, porque ya sabes, si ya tienes claro cuál va a ser la distribución de módulos de tu proyecto, la potencia pico ya la tienes clara, vas a saber cuál es la producción, la distribución de módulos tipo, pues tú ya empiezas a hacer todos los cálculos que te he enseñado. ¿Cuántos inversores colocas? Es una decisión que tienes que tomar. Pongo unos más inversores, menos inversores. Lo independizo más, lo independizo menos. Tengo sombras, tengo diferentes orientaciones, pongo más o menos inversores. Pero ya una vez que vas lanzando todos esos cálculos, ya no tienes que volver a comprobar si la generación que vas a conseguir, ese sistema que tú has decidido, es la que necesitas o no, porque eso ya lo has hecho al principio. Al final los pasos en temas de autoconsumo y generación son los mismos. Lo que pasa es que el orden varía. Y como te digo, en el tema de autoconsumo, pues la cosa se puede llegar a complicar un poquito más, porque hay veces que no te dejan verter energía en la red, ¿vale? Es decir, no puedes utilizar la red como una batería, una batería virtual, por lo tanto, tienes que dimensionar tu instalación fotovoltaica para que nunca la producción sobrepase al consumo, por ejemplo, o resulta que no es una medición neta pura y dura, en el que el kilovatio hora exportado es el mismo que importado, es decir, que a lo mejor el kilovatio hora exportado te lo pagan o es más barato que el que importas, por lo tanto te interesa que se autoconsuma la mayor parte de la generación, tienes que hablar con el cliente, oye mira, todos los consumos se intenta llevarlos a las horas centrales del día, etc. La parte de autoconsumo se puede complicar bastante. La parte de generación es más sencilla a nivel de idea, de imaginarse el proyecto. Luego sí que es verdad que evidentemente un parque fotovoltaico de 70 megas, que son miles y miles y miles de metros cuadrados de terreno ahí puesto, pues es más complejo, es un proyecto mucho más grande, es una magnitud bastante más grande que un proyecto a lo mejor de 70 kilovatios, ¿vale? Que a lo mejor son, pues no necesitan más de 700 metros cuadrados como mucho, ¿vale? Pero eso son, lo que te quería decir en esta clase es que tú puedes tener los cálculos muy claros,
pero el cómo das con la solución final que más se adapte a las necesidades del cliente, de ahí, de los cálculos a esa solución final, hay un mundo. Y ese mundo es lo que llamo dimensionamiento. Son pruebas y error, tienes que tener claros los pasos, tienes que tener claras las técnicas que existen para poder modificar pequeñas características y conseguir soluciones óptimas, ¿vale? Pero eso es el dimensionamiento, nada tiene que ver con la parte de cálculo. Y ojo, además que no quiero terminar la clase sin decirte eso, el dimensionamiento es lo que va a dar personalidad a tu proyecto. El dimensionamiento es lo que va a hablar de ti, de tu capacidad como ingeniero, como desarrollador, como empresa que se dedica a vender proyectos llave en mano, ¿vale? Es el dimensionamiento.